Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés del siglo XIX, en sus célebres ensayos sobre los discursos edificantes, enuncia que morir es ciertamente la suerte de todo ser humano y por tanto un arte muy modesto, pero poder morir bien es la más alta sabiduría de la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso se trata de la seriedad de la muerte, en el segundo, de la del mortal. La idea de muerte es irónicamente inevitable en la vida del hombre. Ese que al encontrarse ante las desavenencias que le ocurren, ve peligrados sus intereses e ilusiones en cuanto ha perecido un cercano, o ante la enfermedad en la que ve en sí mismo la posibilidad de morir, lo que causa inexorablemente angustia, terror y desasosiego, que cobra entidad en la necesidad de asirse a cosas que le brinden consuelo. Es así que el hombre encuentra aliciente en la posibilidad de renacer, tal como lo prometen algunas religiones y creencias. Por tanto, la muerte es uno de los temas de mayor interés en la filosofía, la psicología, la tanatología y la antropología, por mencionar algunas. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una breve exposición sobre algunos aspectos concernientes a la materia de nacimiento, muerte y renacimiento de la maestría en psicología transpersonal. Me presento, soy el alumno Eduardo Mayorga Bautista. La presente exposición titulada Terapia psicodélica, un camino ligero hacia la luz, tiene como finalidad enunciar una breve explicación de las teorías de la psicología transpersonal en cuanto al estudio de la muerte y la conciencia a través de los resultados teóricos y epistemológicos que han derivado de las investigaciones experimentales de Stanislav Grof, de tal modo que, de lo que se enuncie, se podrán esgrimir temas de interés tales como los de la concepción de la muerte desde las diferentes culturas y su influencia religiosa en la vida del hombre, así como la idea de la muerte como un elemento indisociable de la conciencia. Finalmente, el proceso de muerte con el uso de psicodélicos en el enfermo terminal. Concretamente, abordaremos el del filósofo Aldous Huxley. Es inevitable que a la idea de muerte atañe una comprensión del tiempo, pues es el tiempo que nos lleva a reflexionar nuestra propia finitud, en cuanto a que nuestro cuerpo, luego de madurar, comienza la etapa adulta y da continuidad a las primeras manifestaciones de la vejez. Por ende, en un futuro será cada vez mayor la inquietud al considerar que llegará el momento en el que alguna enfermedad podría presentarse y a su vez la posibilidad de morir. Bien, Philip Aries en 1999 asegura que la concepción de la muerte a través del tiempo y las culturas se constituye por diferentes ideas. En la Edad Media existe la propuesta de una muerte domada, ya que la influencia de la Iglesia Católica fue definitiva para entender el concepto de la muerte como un paso para acceder a la presencia de Dios. La angustia y la incertidumbre están borradas por la promesa de un mejor estar en el más allá. Para la época del Renacimiento existió una idea de muerte propia, en la cual la influencia de la Iglesia Católica se había ido debilitando. La división fe y razón dio oportunidad para centrar toda la reflexión sobre el individuo y no sobre las verdades externas. Se reivindicó la estancia en la tierra como posibilidad de realización individual. Se destacó la capacidad humana como posibilidad transformadora de la naturaleza y se volvió a los clásicos griegos como estrategia académica e intelectual.
En los siglos XVII y XVIII predominó la idea de una muerte ajena, en la que la valentía, demostrada por los seres humanos del Renacimiento, se difumina por la ansiedad anticipada y demostrada por los seres de estos dos siglos, de manera que el temor de ser enterrado vivo motiva la literatura de la época. La muerte propia se niega y se desplaza hacia la muerte ajena. Para la expresión del siglo XX surge la idea de muerte invertida o prohibida, misma en la que la negación de la muerte es la constante de esta época, pues la conciencia social ha desaparecido la pregunta por la muerte. Se hace a un lado la muerte para eliminarla de la vida. Para Francisco Zea, en 1994, la idea de muerte en la cultura oriental está relacionada con la liberación del deseo y su extinción es el nirvana. Para el budismo, lo que sana es la liberación. No hemos sido educados, ni contamos con los conocimientos y experiencias que nos pudieran permitir formarnos un juicio acertado, pero podemos aproximarnos a la comprensión de que en el budismo existen 4 verdades que postulan que el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son aflicciones iguales al adherirse a las cosas terrenales. La cadena de las reencarnaciones es el resultado directo del apegarse a la vida y al deseo. De igual forma, la extinción del deseo es esencial para alcanzar la separación del mundo. El único camino para extinguir el deseo es importante destacar que es imprescindible para la psicología transpersonal el uso de las aportaciones de la tanatología, pues ésta se encarga de estudiar a la muerte y a la persona a punto de fallecer desde un enfoque multidisciplinario, por lo que están involucradas disciplinas tales como la psicología, la medicina, la bioética y el derecho, por lo que su intención es disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los pacientes terminales, con el objetivo de humanizar el proceso de la muerte. Según el Instituto Mexicano de Tanatología, se trata de apoyar a una persona a experimentar una muerte apropiada, por lo que las fases para el apoyo al enfermo terminal son el adueñamiento de la enfermedad, encontrar sentido de la vida, aceptación de la muerte inminente y el aprovechamiento del tiempo que queda de vida. Desde una perspectiva de la psicología transpersonal, el proceso muerte-renacimiento en el sentido figurado es de utilidad en el proceso de sanación y aceptación de la muerte del enfermo terminal. Concretamente se cuenta con los estudios experimentales con el uso de la terapia psicodélica, por medio de la cual el fin es que la persona comprenda que el manejo de sus aflicciones emocionales dará cabida a un nuevo nacimiento o aceptación de su proceso de finitud. Para comprender la relación entre conciencia y muerte, nos apoyaremos de las propuestas de Grof, pues su experimentación con estados no ordinarios de conciencia brindaron resultados cualitativos de las experiencias perinatales situadas en la mente de sujetos. En un nivel celular profundo, existen recuerdos detallados que las personas difícilmente pueden acceder. En su texto, La mente holotrópica, a partir de sus estudios experimentales en el comportamiento de personas que ingirieron LSD, le ofrecieron una perspectiva teórica que se resume en sus matrices perinatales básicas, de manera que llega a intuiciones tales como las del proceso muerte-renacimiento, en una etapa previa al parto, recuerdos a los que las personas son incapaces de acceder, pero son tales experiencias las que germinan la conducta adulta de los sujetos,
además de que dichas experimentaciones con el uso de psicodélicos brindan una aproximación a la comprensión de la conciencia. Cito a Grof: las matrices perinatales, además de proporcionar diversión y un contexto apropiado para la liberación de las tensiones, también nos permite conectar con el arquetipo del renacimiento que mora en la profundidad de nuestro psiquismo. Cierro la cita. Pues son los relatos de los sujetos experimentales quienes evocan las experiencias relacionadas con su estancia en el útero de su madre. Es así que con ello se asevera que el uso de psicodélicos induce a un estado de conciencia que permite comprender los traumas del nacimiento. Por tanto, lo que propone Grof conecta la idea entre muerte y conciencia, en tanto que sus estudios pudieron examinar de manera subjetiva los relatos de las personas experimentales. Aldous Huxley, quien vivió entre 1894 y 1963, es considerado como uno de los novelistas y ensayistas más notables e inspirados del siglo XX, pues obras como Un mundo feliz, Las puertas de la percepción, Cielo e infierno o La isla dejaron huella que perdura por los temas universales y de interés como la condición humana, el saber, la libertad, el autoconocimiento y la felicidad, expresados a través del prisma que otorgan las sustancias enteógenas o visionarias y la sabiduría perenne. Transcurrido el año 1953, Huxley comienza su etapa psicodélica. A la edad de 59 años, adquirió un interés por la conciencia. Su atracción por conocer los efectos de la mescalina en el tratamiento de la esquizofrenia le llevan a conocer los efectos de dicha sustancia, lo cual se ve expuesto en su libro Las puertas de la percepción. No sobra decir que este texto fue retomado por la banda de rock llamada The Doors. En palabras de uno de los primeros visitantes españoles del Nuevo Mundo, comen una raíz que llaman peyote y que veneran como si fuese una deidad. La razón por la cual la veneran como a una deidad salió a la luz cuando eminentes psicólogos como Hines, Hovelock y Weir iniciaron sus experimentos con mescalina, el principio activo del peyote. Es cierto que estos se detuvieron bastante antes de caer en la idolatría, pero todos coincidieron en asignar a la mescalina un puesto entre las drogas de singular importancia. Administrada en dosis adecuadas, cambia la cualidad de la conciencia más profundamente que cualquier otra sustancia del repertorio farmacológico y, sin embargo, es menos tóxica. En 1960, Huxley fue diagnosticado de cáncer de laringe, de tal forma que su salud decayó hasta que en noviembre de 1963, al considerar que transcurrían los últimos momentos de su vida, pidió a su esposa Laura que le administrara la ya conocida sustancia LSD-25 por vía intravenosa, a lo cual ella accedió. Cabe mencionar que el Dr. Albert Hofmann, químico descubridor de la LSD e íntimo amigo de Aldous, dio algunos detalles de la transición de Huxley en una tertulia organizada por la TV en 1992. Cito: cuando estaba en el lecho de muerte, no hay que olvidar que padeció un cáncer muy doloroso,
ya no era capaz de hablar y escribió unas notas para que las leyera su mujer indicando 0,1 miligramos de LSD. Su mujer sabía lo que significaba. Le preparó la inyección y él murió en paz. Esta experiencia tenía algo de conmovedor porque con ese acto Huxley mostraba que lo que él había descrito en su obra como un literato, como filósofo, era algo que él estaba dispuesto a vivir en su propia vida. Cierro la cita. La apreciación de Hoffman ilustra la importancia de las circunstancias que rodearon el momento de la muerte de Huxley. Ante la proximidad del óbito, muchos buscaban el alivio de las ideas cómodas y de las promesas de un más allá redentor, aún en contra de lo que profesaron y demostraron en vida. Huxley, en cambio, fue un psiconauta que vivió y murió en armonía con sus convicciones. Murió libre y ligero. Por otra parte, Laura Archer, violinista y segunda esposa de Huxley, escribió un libro entrañable sobre su vida con el escritor, titulado Este momento sin tiempo, del año 1999, y otro escrito conmovedor relató los días previos y el momento de la muerte de Aldous. Lo hizo en una carta que envió a su hermano Julian. Esta carta familiar de Laura revela el proceso y el momento de la muerte del genial escritor. No solo muestra la imperturbable integridad de su esposo, sino que, y esto añade un valor universal, muestra el camino para dejarse llevar por la muerte. Dicho a través de diferentes simbolismos culturales, las grandes religiones occidentales y orientales afirman una misma realidad. En el momento de morir, debemos estar serenos, no dejarnos atrapar por ninguna emoción y recuerdo. Debemos sentirnos en paz con el mundo y con nosotros mismos, estado al que el cristianismo denomina en gracia de Dios, o depende de la tradición, caminar ligeros hacia la luz, hacia el nirvana, jhana, Shangri-La o paraíso. Podemos concluir que Grof establece que cada persona tiene la posibilidad de ampliar sus capacidades para rebasar los niveles de sus sentidos y con ello vivenciar las formas del universo y hacer llevadero el paso por la muerte. Cabría mencionar que existen investigaciones como las de Balma en 2010 que advierten que los síntomas mentales del uso del LSD tienden a alterar el estado afectivo de la persona. Irónicamente, desde la perspectiva de la ciencia positivista, esto ocasiona cambios en la conciencia en términos de tiempo, lugar y persona. De ahí que existe un rechazo social para drogas curativas como el LSD. Incluso se especula que ocasiona locura y cambios en la comprensión del ser humano sobre la vida y también sobre la muerte. Por otra parte, la vía de acceso que permita profundizar la imagen y unión con el cosmos o con el propio mundo interno de cada persona puede alcanzarse por medio de otras alternativas distintas, tales como el uso de la respiración holotrópica que el mismo Grof propuso posteriormente.